Buenas tardes, Miguel San Román. Creo que no sé si se ha colado, pues estas cosas que sobre todo tú haces antes de que ¿Perdona? empecemos a grabar, estas performances. Para nada. No sé si se habrá grabado, así como los soniditos finales, pero bueno, si no, aquí estamos Es todo de mentira. lleno. Estamos aquí de lleno en el episodio 35 de Building Better. 35 y último episodio de la temporada, amigos y amigas. Qué horror. Muy heavy. A ver, nos pusimos este timing, ¿no? Un poco de decir, venga, llegamos hasta el 35, hacemos una pequeña pausa, que seguiremos grabando cosas que van a estar en la temporada 2, seguramente, y volveremos en octubre, En ¿no? octubre. Vale. O a lo mejor un poco antes, pero seguro que un mes haremos una pausa de Sí. retransmisiones. Bueno, incluso por nuestra parte de grabar. También está bien Sí, parar máquinas, no seguir ahí con el ritmo, pero sí que, sí, exacto. naturalmente, hombre, pues lo tenemos que retomar antes de, de octubre para en octubre estar Sí. presentes. Sí, sí. Sí, pero bueno, ya lo comentamos en el episodio pasado, vamos a incorporar nuevas dinámicas en los episodios que vienen a partir de ahora, para darle un poco más de vidilla, si cabe, a las conversaciones que tenemos. O sea que estoy segura que os gustará el tema. Y nada, pero muy heavy. Realmente este es episodio de cierre. Ahora que lo estoy pensando, me da cierta penilla, Miguel. Pensar, oye, la semana que viene, pues haremos como esta pausita. Pues nada, Sí no que lo he hecho, hacemos. he sido yo la que ha hecho más push por hacer un poco como de pausa. Em, pero bueno, también está bien porque en el episodio de hoy, así un poco como cierre, iba a ser muy típico, ¿no? Pero habíamos pensado, oye, pues venga, ¿cuáles han sido nuestros aprendizajes de no sé cuántos meses ya llevamos con el podcast, ¿no? Que habrá sido pues, de Pues 35 mira, desde la episodios, última semana ostras. de diciembre, porque lo lanzamos Lanzamos antes antes de fin de de acabar año. el año. Exacto, que era como nuestro objetivo ahí, ¿no? Lanzar y hicimos, venga, sacamos podcast, dale, ¿no? Ostras, fíjate, pues desde entonces Cada no semana, habíamos... ¿eh? Sí, 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 no hemos fallado ni una sola. Y bueno, y un poco como que también queríamos compartir nuestros aprendizajes, ¿no? O conclusiones, reflexiones, más que conclusiones, un poco de estos meses. Lo que pasa, que esto será una sorpresa para la persona que me lanzó en esta pregunta, porque yo le comenté, ostras, qué guay. Recibí, pues hace unos días, una persona bueno, como a veces lanzamos esto de, oye, si te interesa algún tema tal, pues una persona nos mandó un tema hace unos días y le comentaba, hostia, qué guay, muchas gracias porque sin duda es un tema genial para Building Better. Lo que pasa que ya esto va a esperar a la semana, bueno, X, ¿no? En el que empecemos la temporada 2. Lo que pasa que luego comentándolo contigo hace un rato hemos dicho, pues vamos a hablar de esto. Así que esa Sí. persona estará contenta, yo creo, de tener como reflexiones al respecto antes. Regalo de final Así de que, curso. exacto, esto es regalo de cierre, bueno, final de curso, casi de preinicio de curso, Miguel, que estamos en septiembre. Claro, Claro, pero porque como no hemos hecho es al vacaciones, revés. Claro, como se acercan las vacaciones ahora, es un poco esa sensación de los sí, últimos días de clase. final de curso para nosotros. Sí. Em, y quizás empecemos la temporada que viene, pues quizás con algunas reflexiones de estos meses. Que creo que hemos sacado también incluso aprendizajes nosotros mismos, ¿no? De estas conversaciones que hemos tenido. Pero vamos a dedicar, como hemos dicho, este episodio, bueno, pues a este tema que nos comentó Laura, en este caso, y que justamente me compartía el otro día el hecho de, pues quizás un poco como, lo voy a decir con mis palabras, o sea, lo digo para cuando nos escuche esta persona, estoy reinterpretando el mensaje que me mandó, pero básicamente, así como en conclusión, lo que nos comentaba era, bueno, ¿no? Ese momento de cortocircuito, por así decirlo, que a veces nos da cuando tenemos una idea y decimos, ostras, ¿no? Esto puede ser súper buena idea, y empiezan un poco como todas estas dudas de lo comparto, no lo comparto, veo que esto no existe en el sector, lo tengo que registrar, patentar, derivadas, ¿no? De protección de esa idea.
Entonces, ¿qué haces cuando tienes una idea, no? Y me pareció Ujú. como... ella lo llamaba así como el momento idea, ¿no? ¿Cómo gestionas ese momento idea? El después del momento idea, ¿no? Momento ajá, vale, y luego, ¿qué haces con esto, no? Que así pueden empezar muchos negocios. Hotel empezó así. Entonces Claro, hemos pensado, ostras, esto es una muy buena idea, hablar de las ideas, ¿no? Y cómo gestionarlas cuando surgen, porque del momento de construcción, este es el escalón -1. Este es el sí, origen claro, de querer empezar claro. a construir o no. Y Sí, oye, me parece como muy de cerrar el círculo del concepto Building Better, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente. A ver, no creo que sea, y esto va a ser, igual suena un poco raro y no quiero que nos vayamos por la tangente. No creo que sea un requisito necesario el tener siempre una idea para iniciar el proceso de construcción. Hay veces que puedes estar haciendo por decirlo así, como una prospección de necesidades o de negocios o de cosas a mejorar y tal. No tienes por qué tener un momento eureka y algo totalmente rompedor. O sea, hay ideas o, o negocios o proyectos que se Funcionales. basan en algo súper normal, que Ujú. van la mar de bien. Y Mira, eso antes me también está gustaría tener algo así muy también. bien. Sí. Y, o sea, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Que lo digo también para eso, si hay alguien que está escuchando que es en plan, jope, es que yo nunca tengo como esos momentos de se me enciende la bombilla, no pasa nada. Se pueden montar muchos proyectos aún no teniendo eso y eso incluso se puede entrenar. Cuantas más ideas tienes o más fácil te lo pones para tener ideas, más ideas aparecen. O sea, es como Ujú. cualquier otra cosa, se puede aprender. Sí. Pero sí, es, claro, ese momento en el que has tenido esa idea y como que a partir de ese momento lo único que ves es que es esa idea, ¿no? Como por todas partes o estás pensando todo el día en eso, esa nueva idea, lo ves todo, lo ves además como muy claro que eso es algo que es que va a funcionar o que, bueno, o que es una buena idea, ¿no? Y demás, por eso también mm, lo tratamos así, ¿no? Como en ese momento eureka y demás. Y claro, es, bueno, lo compartes o lo comentas a Ujú. la gente, ¿qué haces, no? Sí. A ver, de todos modos, también te digo, ya sea, o sea, en relación a lo que tú comentabas, mm, por ejemplo, en este caso yo no tengo el contexto de cómo se le ha ocurrido esta idea. El tema es, ya sea porque te has puesto a hacer este prospecting que tú decías o porque has tenido un momento ajá, hay un momento que de repente tienes una idea entre manos y es, me lo Sí, quitan de las claro, manos. claro, claro. Ese es el punto de Ujú. partida, ¿no? Porque Sí, ese es el momento de la construcción. ¿De dónde viene la idea? Aquí no nos metemos, ¿no? ya, Hoy, al menos en este episodio. no. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese sería el punto de partida, ¿no? De Sí, repente tienes algo ahí, por el motivo que sea, y dices, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Porque pienso que es buena idea. Ya sea que te has flipado en la ducha un día o has soñado X y te has iluminado, o porque incluso resolviendo otras problemáticas de un negocio actual puede surgir una nueva idea de negocio. O sea, de nuevo, es que las fuentes del origen de esa genial idea potencial pueden venir de varios lados, ¿no? sí, Pero ¿qué hacer cuando de repente dices, buah, aquí tengo algo entre manos, ¿no? ¿Qué hago sí. con esto? Y esto además, por ejemplo, a mí me ha pasado, de hecho ahí la tengo, guardada debajo de la manga. O sea, hay ideas, o sea, a mí me ha pasado de estar trabajando incluso em, todo este tiempo con Otter, luego también con mi marca personal, claro, por el camino, resolviendo problemáticas de esos dos negocios en mi caso, a mí se me han ocurrido un par de ideas, ahora me vienen a la cabeza, de estar como muy a punto de decir, esto lo tengo que ejecutar ya, ¿no? Porque de nuevo, Ujú. si no, eso se queda en el tintero. En este caso, conscientemente decidí aparcarlo, pero básicamente porque para mí ahora mismo incluso es poco viable testear algo, ¿no? Em, pero que creo que esto nos puede, o sea, puede que las personas que nos escuchen, todos tenemos momentos de este tipo. También el tema es
mente fría y analizar muy bien qué quieres hacer con eso. Porque yo creo que aquí podría empezar un poco la conversación, ¿no? Vale, como decía también Laura en este caso, ¿no? Tengo esta idea y ahora qué, ¿no? ¿Lo comparto o no lo comparto? Eso sería quizás el primer punto, por así decirlo. Vamos a coger un poco también la duda que ella decía, aunque para mí habría un paso previo. Y es, tengo esta genial idea y primer punto, ¿no? Por ejemplo, la conversación que he tenido a veces yo conmigo misma. Em, ¿Es viable y estoy comprometida con, para empezar, testear esto? ¿No? Ser práctico y muy objetivo aquí. A mí hay un par de cosas que me fliparía montarlas, pero vamos, me tiraría de cabeza. Ahora, ¿tengo la disponibilidad para ahora mismo darle la caña incluso al testear algo? Ya no un curso que yo quiera lanzar, ¿eh? No hablo de esto. No bajo el paraguas ni de mi marca ni de Otter. No, no, Una no, cosa nueva, algo, sí, algo nuevo. Ostras, pues ahora mismo implicaría, no sé, hacer un hueco que tengo que dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces, esa para mí claro. es la primera cosa, ¿eh? En realidad. Antes de compartir, no compartir es compártelo contigo mismo y analiza muy bien si le vas a dar la caña, porque el tema es no hacer las cosas luego a medias y pensar que no funciona, pues porque hemos hecho una cosa Claro, patatera, ¿sabes? sí, O sea, si lo claro. haces, 100%, el tiempo que sea, como si es un mes, dos o tu futuro negocio del resto de tu vida. Pero si lo haces y si no, no lo hagas. Eso para mí sería la primera cosa, o al menos desde ahí es como yo me planteo muchas cosas. Claro, porque para mí esto está atado al concepto de es una buena idea, ¿no? Y como tú has dicho, enseguida sale el tema de testearlo. ¿Por qué? Porque es una buena idea para el contexto en el que te estás moviendo en este momento, que es en el punto más abstracto, que es en el que Mm, pues ha aparecido esto. Naturalmente hay una afinidad personal, porque si no, no lo considerarías una buena idea. Te parece una cosa que genera ilusión, te da energía, te motiva. Ves que se alinean los astros por muchos otros motivos mucho más objetivos y demás. Pero claro, luego está, si es una buena idea, eh, cuando realmente plantas esa semilla y ves si eso crece claro, o no crece, ¿no? Si eso toma vida propia o no. Y claro, para eso hace falta probarlo, no hablar sobre ello. claro. Y es ahí Aquí está. donde llegamos a la parte de compartir y demás, O no compartir. o no compartir. Mm. Mi consejo es no lo compartas. Y sé que suena un poco, no sé, raro o rancio incluso, un poco esto y demás, pero no por el miedo a me van a copiar o lo que sea. Eso Y que es te iba a aquí, decir, que sabía que no iba por ahí el tema. claro, no lo estoy diciendo por, no, que nadie me robe esto, sino, bueno, para empezar, hay una cosa que me sorprendió mucho cuando lo leí hace ya unos años y demás, que está relacionado con cualquier cosa que tiene que ver con como un propósito vital, un proyecto en el que pensamos embarcarnos y demás. O, por ejemplo, con cosas como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que cuando lo compartimos y la gente nos muestra su apoyo, qué buena Oh, idea, qué qué guay. valiente, seguro que va a ir genial y demás, nuestro cerebro genera ya un chute de dopamina. Nos está recompensando Hmm. como si hubiésemos hecho eso y la gente nos estuviera celebrando el haberlo hecho. Y eso, a su vez, hace más difícil luego el trabajo que hay que hacer. Es Porque pasas incómodo. de ese momento de subidón a coste cero, solamente he tenido que hablar de ello, a la cuesta arriba, que es empezar, ¿no? El ver la página en blanco y el empezar a arrancar el tema, darnos cuenta cuando nos acercamos a ese problema que veíamos a lo lejos, que tiene muchas más cosas que hay que desgranar,
para aplicar una buena solución y demás. Y eso hace que muchos propósitos de año nuevo no se cumplan, muchos proyectos se quedan en ideas porque ya nos hemos sentido satisfechos con eso. Entonces, yo hay muchas cosas, hay muchas ideas que tengo o cosas que me propongo a mí mismo que no comparto en el momento en el que es una idea, sino que comparto cuando estoy tomando pasos, cuando estoy realizando Ujú, acciones, ¿no? Y comparto esas acciones que estoy realizando. O sea, ujú. creo fielmente, y lo hemos hablado un montón en el tema de Building in Public, ¿no? Al fin y al cabo estamos haciendo este podcast exactamente por eso, estamos compartiendo las cosas como las vamos haciendo paso a paso, pero los pasos, no lo que nos proponemos hacer. Compartimos lo que hacemos. Y eso es algo muy importante. Y a la vez, creo que es una cosa que refuerza mucho ese miedo totalmente normal a ¿y si alguien se me adelanta? ¿Y si alguien me copia? ¿Y si, bueno, pues eso, si alguien realiza una idea como la mía? Porque cuanto antes lance yo mi idea tal y como yo me la imagino, más fácilmente también puedo demostrar que es que lo tengo hecho. Si simplemente he hablado de algo, yo no puedo No tiene estar, ningún valor, no tiene yo ningún no valor puedo eso. registrar simplemente eh, ideas. Tienen que estar apoyadas por un trabajo, por un desarrollo previo, ¿no? Y entonces, claro, es una manera mucho más fácil de proteger mi idea si la fortalezco. Y fortalecerla es crear algo con ella. Sí, yo creo que el tema aquí, un poco como también alineado con esto, pero que un poco, ese, como tú decías, ¿no? Ese consejo para mí va primero en tener una conversación interna, ¿no? Y al final es como una conversación interna para realmente ver qué espacio hay para ejecutar, o sea, es decir, ser honestos con nosotros mismos porque al final lo importante, como tú estabas comentando ahora, es poner eso en práctica, de la manera Ujú. más esencialista posible, que luego podemos hablar de esto, ¿no? Pero Sí, el tema es, antes de compartir, demuéstrate a ti mismo, a ti misma, que estás dispuesto a hacer esto. sí, Estás dispuesto a hacer esos primeros pasos. Es que si ya eso no sucede, ya también es como una buena información para ti mismo, para ti misma, de que a lo mejor no te apetecía tanto meterte en ese fregado, o a lo mejor el tema o el campo en el que estás, pues luego resulta que no te interesa tanto como pensabas. O sea, claro. muchas veces pasa que hostia, tienes la genial idea y luego te pones a pensar en cómo sería esa landing page, me lo invento, en la que vas a captar leads, ¿vale? Ya no sé si ni siquiera de compra, a lo mejor es simplemente para validar el interés de esa idea que vas a lanzar. Y de repente haciendo eso, puede que ya no por un tema de si funciona o no y tal, pero a ti no te mola la idea al final o dices, ostras, no me veo vendiendo esto. Pues quizás, o sea, eso es lo primero que para mí hay que hacer, tener como ese diálogo interno con nosotros mismos para ver realmente si nos interesa lo suficiente como para luego hacerlo, ¿no? Esto es como, mira, el otro día veía, me pareció una buena reflexión, bueno, un vídeo de Gary Vaynerchuk que vi pues por Instagram, creo, un poco como esta idea de que él decía, en plan, creo que no hay gente vaga, o sea, como que no hay gente vaga, sino que cuando consideramos que somos vagos o estamos procrastinando para no hacer algo, lo que es como una buena información para nosotros mismos de que en realidad no nos interesa eso, ¿no? O sea, sí, se puede Sí, sí. analizar mejor esto, ¿no? Evidentemente yo sí que creo que hay gente vaga. O sea, pero creo que es una buena manera de enfocarlo también, sobre todo cuando estamos hablando de gente que monta su negocio y tal, ¿no? Mi Di, di, punto di. de duda con esa frase no era por la parte de que no hay gente vaga, pero es un tema muy interesante, sino Sí, porque sí, creo que la procrastinación no es solamente si eres afín o no a una idea. Puedes procrastinar en algo que te gusta mucho porque estoy de te acuerdo. aterre
Estoy saber de el acuerdo, el resultado. fracaso, exacto. Ese es Y eso otro es una tema. cosa que ata, yo creo, bien con el tema de compartir o no, porque si bien compartir una idea ya es un momento de vulnerabilidad, porque es un poco tu bebé en el momento en el que es más frágil porque no hay nada, lo estás compartiendo y eso, alguien se lo puede llevar o alguien lo puede destruir con un comentario. Hmm. Razón de más para utilizar esas ganas Sí, para hacer algo con ello cuanto antes, pero sí que es cierto que, claro, es un poco un pez que se muerde la cola. claro. Pero justamente también aquí vuelvo al tema del diálogo interno primero. Claro, O claro. a lo mejor es con un colega, potencial socio con el que te quieres montar esto, ¿eh? O sea, pero incubadora interna, ¿no? O sea, Sí, incubadora. Incubadora de reflexión y de trabajo, porque si no, no, ¿no? Y con el tema justamente del compartir y no compartir, que pienso que igual que nos lo comentaba esto Laura en este caso, le puede pasar a muchas otras personas. Yo creo que con esto, con el tema de las ideas geniales que podemos tener, pero creo que esto aplica a cualquier otra reflexión a nivel de negocio o de nuestra vida personal. Pienso que a veces cuando compartimos cosas que son importantes, creo que hay que hacerse como dos preguntas. ¿Para qué estamos compartiendo esto? O sea, ¿qué buscamos con compartir esta idea? Y si es la persona adecuada a la que tenemos delante, ¿no? Porque muchas veces, o sea, somos todos y todas muy sensibles, somos a veces, eso, somos permeables, sobre todo cuando no estamos alerta, no estamos atentos, ¿no? sí, Y a veces compartimos cosas que pueden ser importantes para nosotros, como tú decías, son momentos en los que, como eso es importante para nosotros, estamos en un momento vulnerable, por lo tanto, estamos más permeables a ese input de alguien a lo mejor random o no random, pero no tiene ni pajotera idea del contexto claro. y no hace despejo No, inteligente en ese sentido, porque nos dice, ah, pues esto sí, pues esto no, y puede que eso te influya. mucho. Entonces, ahí está, no es un tema de, oh, a lo Gollum, que mi anillo, ¿sabes? Y que nadie me coja esto. No, no es por un tema de eso, o, oh, me protejo de los mensajes negativos. No, no es un tema de protección, de ir con miedo, sino de conciencia y es que, ¿cuál podría ser una alternativa a la palabra proteger? Bueno, también podemos verlo desde el cuidar, desde el reposar, desde el madurar eso primero antes Nutrir, de... nutrir la idea. Exacto, Sí, porque cuando... Porque eso también es, eso es estratégico. O sea, si realmente crees que tienes una idea de la leche, hay que ser muy estratégico. Y ser estratégico no es ir al registro y registrar tu marca, el nombre de tu marca, en mi opinión. No, no pasa por eso. Pasa por tu mente pensante y tu buena práctica en esos días en los que estás viendo si piensas que esto realmente es una buena cosecha. Es como coger y poner esa semilla en una plantita, ¿no? En una mm, macetita pequeña primero. Decir, ah, mira, sí, esto mola, pues, ok, hagamos el ejercicio. Voy a comprar la tierra, compro el abono, yo qué sé, o sea, aquí personas con las que he trabajado que a lo mejor escuchan el podcast que se dedican al tema de plantas, diseño de paisajes y demás, a lo mejor me tiran un tomate luego con vuestro, con todo el respeto, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Todo el ritual que pueda sí, tener que ver con voy a plantar la semilla y le echo agüita, pues eso se hace, en mi opinión, ¿no? Y bueno, por lo que estamos diciendo los dos en este caso, como en la soledad de tu laboratorio. ujú, ujú, ¿No? Sin dejar que entren interferencias ahí, ¿no? Es sí, un ejercicio de laboratorio total. Y cuando ves que la planta empieza a crecer y le salen florecillas, dices, ostras tú, venga, ¿qué es necesario hacer ahora? Y de nuevo, yo me seguiría preguntando, ¿a qué persona tiene sentido que le comparta esto y para qué lo estoy compartiendo? Digo el para qué, un poco para cerrar esta idea, porque también pienso que a nivel
personal, emocional, es importante darnos cuenta qué estamos buscando. ¿Buscamos Sí, aprobación? ¿Buscamos apoyo en ese compartir? Porque cuando alianzas. somos, exacto, porque cuando somos conscientes de esto y nos damos cuenta, porque a lo mejor en ese momento pues somos más inseguros o lo que sea, si yo soy consciente de que voy a compartirle esto a mi amigo o mi amiga X, que a lo mejor ni le va ni le viene lo que le voy a explicar, pero lo comparto porque busco confianza, pues para mí sería la pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito yo personalmente para encontrar esa confianza dentro de mí? O a lo mejor Ujú. en un libro, Sí, no lo sé, ¿no? ¿Qué necesito para reforzar eso? Ser consciente de a lo mejor algunos, bueno, zonas más blandas que a lo mejor tenemos, ¿no? Que a todos nos pasa. Pues cómo reforzar eso, utilizar eso como una experiencia también para fortalecernos, sí, ¿no? Más que intentar buscar en los demás a veces eso que podemos encontrar en nosotros mismos. Y eso pienso que es importante también, ¿no? Pienso que el cómo gestionamos esas nuevas ideas brutales que puede que aparezcan nos pueden ayudar a madurar. A lo mejor no acabamos no lanzando, pero el proceso que ha implicado enfrentarnos a eso y cómo gestionarlo ha sumado algo en nosotros mismos. claro, eso siempre. Te puede llevar a la idea que realmente, Puede ser también, la de sí. veces, la de historias que hay de ese tipo, ¿no? Al Hmm. fin y al cabo, Bueno, lo de Instagram es muy sí, famosa. pero aparte yo estaba pensando, cuando a mí se me ocurrió la idea de Otter, creo que, o sea, en realidad tenía otra forma, o yo estaba pensando incluso en hacer un blog o algo así, No se nada que ver, parecen ¿no? nada, sí, a lo que Nada. es hoy en día. Con lo cual, al final, yo creo que todo como que evoluciona. Pero bueno, no sé, espero que al menos esta idea del compartir sí o no, mm, con estas dos ángulos, ¿no? De la parte de lo importante de la práctica y lo importante de el aspecto introspectivo de entender para qué queremos compartir esto, ¿no? Es que sobre todo cuando no se lo compartimos a clientes potenciales, porque estamos hablando de compartirlo a amigos, familiares, tu vecino, yo qué sé. Claro, claro. Entonces es la combinación de reconvertir la energía y el impulso del querer compartir, transformarlo en el querer que esa idea vea la luz del día, y eso implica pues eso, testearlo de cualquier manera que te permita llegar a esa luz del día cuanto antes. Sí, ahora podemos hablar Eso es de súper esto. bueno. Y es eso. Y el limitar el concepto de compartir, no desde el jugar a la defensiva y el estar paranoico, por decirlo así, con miedo a que la gente a nuestro alrededor nos robe la idea o es eso, o nos critique, sino porque simplemente en muchos casos no suma y ya está. Hmm. Y es como el dejar ir. Es como, bueno, justamente para cuidarme a mí y para cuidar a mi idea, voy a centrarme en lo que me tengo que centrar. Sí, totalmente. Aparte, mira, ahora con esto que decías también, con el tema de robar ideas y así, bueno, yo, la gente que, bueno, si alguien visita mi perfil de Instagram o tal, pues por ahí hace, pues quizás hace un par de meses hice un directo justamente para hablar con Sí, una psicóloga de hecho bueno, ella es clienta de mis mentorías y tal, y hablamos justamente del tema de la copia, cómo afrontarlo. Eso es un contenido que está ahí, si a alguien le interesa y quiere profundizar un poco más en el caso de que sí que te copien, ¿no? Tener miedo a eso, cómo gestionarlo mejor. Y yo misma me he enfrentado incluso con el tema de la ejecución de la idea, ¿no? Pues mira, yo hace pues un año más o menos, ¿no? Al final me vino un momento en el que de hacer algo compartido con una persona, ¿no? Con otro profesional y compartir una idea que para mí era importante a nivel de contenido, ¿no? De cara a temas de formación y tal. Y de repente, pues tiempo después, esa persona coge esta idea, ¿no? Que habíamos comentado y demás y se monta un curso por su parte, ¿no? Estas cosas pues pasan, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo,
yo sigo pensando lo importante que es ese tema en concreto, ¿no? Sí, Y aunque yo haga algo en el futuro desde ese tema, ¿no? Incluso esta persona que sigue con esta movida, la ejecución y el cómo se hace es tan clave que incluso en este caso que uno puede sentir de decir, ostras, ¿no? Han utilizado algo que era un valor mío, ¿no? Incluso en ese caso, al menos a mí me ayuda mucho estar en paz, pensar que lo de siempre, que es que la ejecución es lo que realmente marca la diferencia. Yo sí, puedo hacer algo con esa misma idea totalmente diferente. totalmente. Entonces, al final, incluso aunque cojan una idea que sentimos como nuestra, que también esto es como muy a veces abstracto, aunque incluso eso pase, o aunque incluso copien tu idea completamente, hay aún un margen para hacerlo tuyo, porque lo importante es la ejecución ahí, ¿no? Con lo cual, oye, al final, no sé, por eso al final la acción es tan importante, yo creo, simplemente, Ujú. ¿no? Y de Sí, nuevo, un poco conectado también a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Bueno, y tampoco vamos, no queremos dar la turra con el tema del Lean Startup, pero es que realmente la mentalidad, em, como tú también decías antes, ¿no? De cómo hacer algo lo más ágil posible para que puedas validar eso de la manera más rápida y económica para ti. Entonces, al final, pues la metodología Lean Startup, ¿no? Creo que nos enseña mucho de esto. Pero bueno, el esencialismo en general, ¿no? Es decir, si tienes una idea determinada, justamente, a lo mejor, yo siempre le cuento un poco como esta anécdota cuando la gente viene con el tema de, es que tengo esta idea, voy a hacer una aplicación que haga X. ¿Pero dónde vamos? Ni te hace falta montar una app, ni te hace falta montar un e-commerce a veces al principio. A lo mejor ni siquiera una web. Es que a lo mejor puedes hacer una cuenta en Instagram o no tener redes sociales. Nosotros en Otter abrimos redes sociales a cabo de casi un año, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué puedes hacer para acercarte lo máximo posible a resolver ese problema que has detectado de la manera más ágil y económica? Ágil quiere decir en el menor tiempo posible, porque, de nuevo, si realmente nos preocupa que nos roben la idea, nos la copien, alguien se nos adelante y tal, pues lo que hay que hacer es, hablando mal y pronto, cagando leches, ¿no? Claro, entonces, si estás un año montando la plataforma que lo va a petar para no sé qué, ya vas tarde. Y sobre todo, que hasta que no lo pongas ahí fuera y veas cómo la gente lo usa, estamos construyendo castillos en el aire. sí, sí. Entonces, ¿cómo acercarte lo antes posible a ese cliente que necesita eso que estás pensando? ¿No? Claro, aquí también hay otra parte, que yo creo que hay que estar dispuesto, un poco como a veces digo, lo de bajar al fango. Creo que hay que estar dispuesto a empezar haciendo tú las cosas. Claro, si de repente te planteas, voy a montar un equipo, buah, no tú, móntate, o sea, trastea tú mismo, tú misma. No esta parte como de artesanía, ¿sabes? Al principio. Te tiene que apetecer meterte ahí. Antes de pagar a alguien, ¿no? Es que claro, ponerse al frente un poco de eso, ¿no? En ese experimento. En la medida Sí, que técnicamente sea posible, ¿eh? bueno, claro, sí, sí. Pero, claro, es que es eso, es que en muchos casos, aunque estemos hablando de desarrollo tecnológico o de cualquier tipo, el concepto de prototipado y de Hmm, mostrar esa idea como algo con cara y ojos, como si fuera un producto final y poder ponerlo delante de la gente que en un principio va a ser afín a eso y hmm, ver cómo reaccionan a ello, es, es lo mejor. Y ser la persona que primero lo hace, más que la persona que primero tiene la idea, y luego dentro de los que lo hacen, ser la persona que mejor lo hace, es la mejor defensa ante la copia. Es que desgraciadamente al final es así. Da igual, hay casos muy sonados en plan de Peter Levels con Nomad List, que creo que hemos hablado alguna vez de
de él y de sus proyectos y demás como Sí, un ejemplo de indie maker, hacker. ¿no? De alguien que lanza proyectos él solo o con equipos de freelance que hacen cosas muy concretas a su alrededor. Y tiene una de las webs de ¿cómo decirlo? De tableros de trabajo, ¿no? Se llaman para trabajos en remoto y demás, que ha hecho él con sus manitas. Y han aparecido un montón de proyectos similares Con que han ido al mismo inversión, nicho, con millones además. de inversión, con equipos de personas detrás, que no han conseguido ni impactarle en lo que él estaba haciendo. No todo se soluciona con montañas de dinero, ni necesariamente las grandes empresas pueden comerse siempre a los proyectos que parecen más pequeños. Ujú. Porque al final la idea es eso, es el cómo la ejecutas, no es ni siquiera lo que la gente percibe, ¿no? Es una cosa que alguna vez hemos hablado nosotros, Totalmente. ¿no? Claro, ves nuestra web y podrías hacer una web como la nuestra. Sí, pero no vas a entender por qué está hecha así. Exacto, No vas a exacto. entender cuáles son los siguientes pasos. No vas a entender lo que hay por detrás, ni los errores que hemos cometido, ni los aciertos que hemos tenido. Con lo cual, si solamente te apoyas en lo que puedes ver, siempre vas a ir, no uno, sino muchos pasos por detrás y Totalmente. vas. Y, y para la gente acaba siendo explícitamente claro que es una copia barata de Así algo es. que está hecho con cabeza. Entonces, por eso siempre pienso que el concepto de la copia es muy. Es una cosa que naturalmente es muy fácil que nos asuste o que nos preocupe, pero que realmente llegado el momento es una cosa que creo que es más. No sé. Es más el poner la atención en qué es lo que puedo hacer yo que en el protegerme de lo que pueden hacer los demás. Hmm. Sí, porque al final eso es lo que marca la diferencia. Sí. Yo pienso que, hombre, hay toda muchas veces con lo que también tú comentabas, con el tema de las, yo que sé, una gran empresa y demás, que al final también nos puede preocupar a veces, y nos pasa a todos, me pasa a mí también con Otter y tal, ¿no? Que dices, ostras, ahora viene X, ¿no? Y te sientes como un elefante que aplasta una hormiga, ¿no? Pero también las hormigas se mueven más rápido, Sí. creo, ¿no? Entonces, esa parte de agilidad justamente creo que es lo que hay que utilizar a favor nuestro cuando estamos en ese momento, ¿no? De intentar ir como ágiles y no tener miedo a eso, porque incluso también con el tema del nombre, hombre, hay gente que se dedica al tema del naming y tal, evidentemente es importante y es estratégico, pero si de repente resulta que tu nombre, ¿no? Sobre todo en estas primeras etapas, alguien lo pilla, tampoco pasa nada. O sea, ¿dónde está el valor que tiene tu negocio? Y sobre todo al principio, el valor es justamente esos descubrimientos que estás haciendo, eso que estás creando, no el nombre, ni siquiera la identidad gráfica necesariamente, ¿no? O sea, todo eso tiene que estar en sintonía, pero una marca y un negocio son muchas cosas, son varias patas. Que de repente un detalle te copien o te quiten el nombre, no lo puedes utilizar, no pasa nada. No es tan importante. O sea, creo, en mi opinión, eso no es lo que va a determinar que funcione o no. Por lo Para tanto, nada. es importante, es eso, o sea, al final, vamos, parece como muy, mm, como decir, ¿no? Como seco esto, por así decirlo, pero al final es que yo lo resumiría en trabajar la idea, en la acción. Em, es la idea y
y lo hemos hablado en algún momento, el trabajo que no está aún lanzado no tiene valor. Y es una cosa que puede ser como mucho como un cubo de agua fría, ¿no? Pero, por ejemplo, es una cosa que, bueno, que creo que nosotros tenemos muy en cuenta cuando estamos planeando el trabajo que hacemos y cómo buscamos estar lanzando siempre algo cada semana, ¿no? Y a ser posible, Hmm. si puede ser cada día, ya aún mejor el poder hacerlo así. Estamos en mitad de un proceso de rediseño de algunas partes claves de dentro de la aplicación Ya y es una ves. cosa que me queman las manos cada día que pasa en el que aún no puedo lanzarlo aunque sea parcialmente, ¿no? Aunque sea para cuanto antes que hay algo ahí y poder ver qué pasa con eso, ¿no? Totalmente. Hmm. Y creo que esa sensación un poco de patata caliente es Sí. es una buena sensación a tener. Hmm, Puede hmm. generar incomodidad, pero es una buena porque te lleva en la dirección correcta, en la de, pues, Sí. encuentra la manera de lanzar eso antes de que acabe el mes, antes de que acabe el año. Total. Y mira, voy a comentar que no lo había pensado, una anécdota personal, porque esto es de ayer mismo. Yo, por ejemplo, bueno, es que esto pasa al final como una idea fuera del negocio o una idea dentro del negocio. Como tú decías, en Otter, la funcionalidad de llamada, el modal de presupuestos, todo esto son pequeños lanzamientos Sí, que se van haciendo y que testeamos, ¿eh? Porque luego eso tiene un funcionamiento que ayuda a mejorar el negocio o no, a veces, ¿no? Bueno, yo en este caso, por ejemplo, y tiene que ver con el tema del compartir o no compartir, que antes decíamos como toda esta parte como súper reflexiva y demás, pero también hay algo muy interesante que, por ejemplo, yo ayer utilicé el compartir esto en un grupo de emprendedores tal, en el que estoy, como una mastermind, ¿no? Y les decía, oye, mira, estoy pensando en lanzar este programa, esto ya como bajo mi paraguas de mi marca personal, ¿no? Y era un poco, lo lanzo en septiembre o en enero, ¿no? Y estaba como hablando de cosas. Finalmente, aquí también lo comparto. Seguramente, ¿no? Esto lo voy a lanzar en septiembre. Y el hecho justamente de compartirlo, cuando también hay una manera estratégica de compartir las cosas, por ejemplo, en círculos como este o en alguien, puede ser un mentor, un asesor, no sé, ¿no? Esta idea de la accountability, ¿no? De el hecho, por sí, ejemplo, de ayer compartirlo, yo ya tenía como mi briefing, ya tenía como las partes, pero esta tarde me voy a poner a saco a cerrar esto. Y lo voy a lanzar también en modo super lean. No voy a hacer ni una landing, no voy a hacer nada, lo voy a lanzar de momento simplemente a testearlo como en mi propia comunidad, ¿no? La audiencia que ya tengo y ver qué pasa. Se compra, no se compra, ya veremos, ¿no? Pero testearlo así. O sea, que esta idea también esencialista de probar las cosas, de hacer experimentos, también lo podemos hacer en nuestro día a día con nuestros propios negocios. Vamos, yo creo que es la mejor manera de plantearlo. Claro que podría hacer una landing y me sentiría más segura incluso de, oh, voy a ponerlo todo bonito, tal. No es necesario. no, no, porque hay una Es manera lo, más, claro, claro. directa, lo voy a testear. Y el motivo por el cual, en tu caso, compartirlo sí que tiene sentido. No sé si se ha oído que se me han caído las llaves al suelo. Am, ¿Tenía sentido? ¿O por qué no es lo mismo que el por qué yo estaba diciendo antes, no compartas una idea? Es porque Hmm. no es, o sea, porque sabías que estabas compartiéndolo en un grupo en el que no era comparto algo y inmediatamente es una ronda de aplausos y felicidades por esto, Ah, no, no. sino que es un grupo de un poco la expectativa es cuándo lo vas a lanzar. La Exacto. expectativa está puesta en ese trabajo, no en la idea. Sí, Un exacto. poco como que a nadie le importa la idea en sí, sino el que las cosas salgan, Si ¿no? lo haces, entonces sirve Y justamente como claro, esta presión positiva. claro, existe esa presión que es mayor que cualquier pequeño boost de dopamina que hayas podido tener de a la próxima reunión no puedo volver con el mismo Ahí estado. estamos, ahí estamos. Es verdad que esto no le funciona a todo el mundo, ¿eh? Porque yo he estado en otros grupos, me acuerdo una vez que hice un curso hace mucho tiempo que éramos 10 personas y claro, para mí, no sé si tiene que ver un tema de
cuánto de competitivo es cada uno, no tengo ni idea, o de cómo te comprometes. Claro, yo si me comprometo al 150%, ya sea con lanzar esto o cuando trabajo con un cliente para su propio proyecto, ¿sabes? Entonces, a mí eso me funciona mucho. Yo, exacto, a la próxima reunión, dentro de 2 semanas, ya quiero tener esto más que cerrado, Ujú, ¿no? Y eso puede ser muy útil. claro. El único peligro es eso, que si por lo que sea, incluso por cosas que están fuera de tu control, llegas a no llevar ese siguiente paso o a ejecutar esto, existen más probabilidades de que uno abandone la idea en ese momento. Hmm, Hay, es ahí donde existe un poco ese peligro y que es importante, como tú decías, el conocerse a uno mismo para no ponerte ahí en esa tesitura, no porque hay veces que, pues yo también lo he visto, por ejemplo, en cursos, ¿no? O en cosas que es un seguimiento como a largo plazo, como hay gente que directamente, pues igual deja de asistir ya y demás y tira la toalla porque se sienten como que se les ha pasado los plazos tanto que ya es como no puedo, ya está, no puedo. ya. Y no es verdad. Puedes hacerlo cuando sea. Al fin y al cabo es tu idea o es tu proyecto. Pero es importante ver que esa presión positiva no se convierta, pues eso, en una presión que no te permita avanzar. Claro, pero ahí de nuevo sí que pienso que sirve la idea previa que comentábamos de elegir muy bien a las personas a las que comentamos estas cosas. Entonces, es como un Y el para compartir qué, como estratégico comentas. exacto, exacto, ¿no? Cuando ya eso está como más maduro también, Sí, ¿no? Cuando uno ha hecho el ejercicio previo, yo llevaba como mi briefing de, oye, quiero lanzar esto, ¿no? Y a partir de ahí como también, bueno, sí, ¿no? Como saber que lo estás compartiendo a personas, que lo que te van a devolver está alineado también contigo, no en que piensen igual que tú, porque entonces, oye, no evolucionaríamos, ¿no? Sino en que están alineadas a nivel como de mentalidad. claro. Entonces eso sí que puede ser interesante. Con lo cual, yo pienso que principalmente sería esto, ¿no? A nivel, yo creo que ya hemos explorado bastante, ¿no? El si compartir, no compartir, qué hacer cuando no nos queman las manos la idea, que sin duda son momentos muy importantes. Y es importante darles el espacio, ¿no? O sea, no simplemente ponerlo ahí abajo y dejar pasar esa idea y quedarte con él y sí, sino decir, ok, venga, ¿cómo abordo esto? ¿Lo abordo? ¿No lo abordo? Y si lo abordo, venga, ¿no? Hacer ese espacio, porque va a hacer espacio, va a ser necesario hacer espacio, ya sea a las 7 de la mañana, a mediodía o cuando sea, para que eso Sí, pase. No, es como lo que se llama un side project, al menos durante un tiempo, y si claro. todo va bien más, será así. De nuevo, compromiso. Sí. ¿A qué nivel está ese compromiso, no? Del 1 al 10, pues hay que chequear eso. Ujú, exacto. Con lo cual, no sé, esperamos que haya servido esta reflexión. También pienso que es interesante acabar ¿no? El círculo de estos 35 primeros episodios hablando de la base de donde salen luego potenciales negocios, que es el cómo gestionamos este momento de incubar la idea, de entender qué idea es, para empezar, lo que queremos Ujú, hacer, ujú. ¿no? Y a Sí, partir de ahí, pues, building better. exacto. Molt bé. Pues hasta aquí primera temporada. Ha estado muy bien esto de montar un podcast de Otter. Al menos nosotros nos lo hemos pasado muy bien, creo. Por lo que nos han comentado, ¿no? Personas que nos escuchan, pues parece que también, ¿no? Así que esperamos compartir muchas mejores ideas con sorpresillas la temporada que viene, ¿no? Con algunas novedades, ¿no? Como decíamos, a nivel de dinámica y poder también abrir un poco más como esta conversación. Así que con muchas ganas también de empezar esos nuevos episodios. Eh, con la misma idea que hasta ahora, ¿no? De conversaciones así en crudo, sin editar.
Se caen las Ujú. llaves, a veces ladra una perra, pasan estas cosas y aquí está, aquí está grabado. A veces hay cosas que luego piensas, hostia, ¿no? Quizás podría haberlo dicho de otra manera, pero también creo que es la gracia de tener conversaciones así, ¿no? Del día a día. Y también seguiremos compartiendo, pues, hombre, de aquí a que empiece la segunda temporada, pienso que nuestro querido producto Otter, hostia, le habremos dado ya ese empujoncillo a nivel de diseño de la Sí, plataforma, que yo también tengo muchas ganas de poder enseñar estos diseños también que hemos estado trabajando con Laura, nuestra diseñadora UX UI, y que, ostras, la verdad que ha ido todo bastante ágil y tengo muchas ganas de que ya tenga otra pinta esto. A ver qué les parece a los carpinteros. Esto de nuevo también son testeos que hacemos nosotros, luego veremos qué nos claro. dicen ellos y ellas, y los usuarios, por supuesto, pero bueno, los carpinteros que ven Otter, ¿no? Todos los días que lo utilizan, pues más nos vale que les resulte útil. Así que nada, os iremos compartiendo todo esto y más. Hasta entonces, de nuevo, cualquier persona que escuchando este episodio o cualquier otro, si se te ocurre alguna idea que también te gustaría, como ha sido el caso del episodio de hoy, que profundicemos, pues coméntanoslo tanto a Miguel como a mí en redes sociales y demás, que dejamos siempre los enlaces en la información del episodio. Comparte Building Better a personas que les pueda interesar este tipo de conversaciones, te estaremos súper agradecidos. Y nada, aquí seguiremos dentro de poquillo. Ya, sí. En octubre volvemos. Un poco antes. Ya veremos si aguantamos sin volver hasta octubre. Lo Habrá que hablaremos ver. internamente esto, a ver qué hacemos. Pero nada, muchas gracias por escucharnos todos estos episodios y con muchas ganas de tener nuevas conversaciones aquí en Building Better. Chao, chao, Miguel. Chao. No pierdas las llaves. Chao, chao, chao.